Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto que estáis viendo aquí es lo que vamos a ver hoy. Sí, efectivamente, se trata de uno de los temas más importantes que todo el mundo debería conocer y estar preparándose de cara al próximo bull run. Y es que muchas veces la gente que no está activa en el mundo cripto las 24 horas, todos los días, tiene dudas o no sabe cuál es el mejor momento para comprar e invertir su dinero, y mucho menos sabe también cuánto porcentaje de su capital deberán invertir y cuándo deben de venderlo y tomar beneficios. Por eso he encontrado por ahí unos gráficos que explican perfectamente esta situación y cómo resolverla, ya que podemos utilizar diferentes estrategias para maximizar nuestras ganancias en el bull run, minimizando también nuestros riesgos. Ya la primera pregunta que podemos ver aquí es esa de ¿pero cuándo sabemos realmente si estamos vendiendo bien nuestras criptos? ¿No? Al final es prácticamente imposible esperar a coger justo ese punto más alto donde luego el mercado cambia la tendencia, pero sí que podemos utilizar varias estrategias para ayudarnos a maximizar nuestras ganancias sin dejar de multiplicar nuestro dinero. Nos pone aquí un ejemplo bastante interesante de lo que ya os traía en vídeos anteriores, lo que llevamos muchos meses comentando, esas narrativas, ¿no?, que tienen los diferentes nichos de criptomonedas y que es lo que realmente las hace subir. Después también tendríamos que tener en cuenta esa parte de meme o esa parte de la comunidad, que en este caso el ejemplo nos enseña cómo ADA, o sea Cardano, había explotado la primera vez, incluso cuando Bitcoin estaba cayendo, simplemente por esa comunidad y las noticias positivas que estaban saliendo. Aún así, Bitcoin estaba ya en pleno bear market. Y claro, esa popularidad hizo subir mucho a Cardano, creció ese volumen en la propia criptomoneda, pero poco duró hasta que volvió a seguir el mismo camino que Bitcoin. Y después vemos cómo ya simplemente cuando Bitcoin empezó a subir de nuevo, ya solo por esa narrativa de las Layer One, Cardano lo acompañó en esa subida. Pero lo que quiero que tengáis muy claro en este gráfico es que la velocidad de subida se incrementa siempre mucho más si estamos hablando de proyectos que sean memes, pero que a su vez tengan comunidad. A ver, Cardano obviamente no es un meme, pero sí que tiene una comunidad muy grande y unos proyectos a futuro que ya se han confirmado. Pero claro, nosotros tenemos que fijarnos siempre en ese conjunto, en esos nichos que tienen una narrativa en común y que a su vez van a subir todas juntas en el momento que Bitcoin haga un movimiento u otro, ya que así podremos aprovechar al máximo nuestro capital invirtiendo en esos nichos en cada momento del mercado. Bien, aquí tenemos una comparativa de diferentes nichos, diferentes narrativas, por ejemplo la de los pagos con XRP, XLM, y nos enseña el gráfico comparando cada cripto con Bitcoin, ya que así podemos fijarnos cómo se han comportado en los momentos que Bitcoin subía y bajaba. Podemos ver claramente cómo XRP y XLM, que van en el mismo pack, sí que en esa primera subida explotaron directamente después de que Bitcoin también lo hiciera, pero después en esa segunda parte del mercado alcista no se comportaron demasiado bien, no volvieron a conseguir esos máximos anteriores, sin embargo Bitcoin sí. Por eso la primera regla de todo esto es que si conocemos estos datos y ya podemos aprovecharlos en el primer pump, aseguremos ganancias y no esperemos que en el siguiente vuelva a repetirse lo mismo, sobre todo porque se trata de una narrativa muy concreta y que ya cuenta con mucho market cap en sus proyectos. Es decir, XRP ya es una moneda de las más grandes del mundo, de las más conocidas, y XLM también, no tanto como XRP, pero que sí que van muy de la mano, con lo cual tampoco podemos esperar un comportamiento de que hagan un por mil, ¿no?
Bajando nos encontramos ya con esa parte, ese nicho de las Layer 1, y en este caso sí que podemos ver cómo todas ellas se han comportado de forma prácticamente similar entre ellas, siguiendo el camino que tomaba Bitcoin. Es decir, podemos ver muy claramente cómo todas empezaron a subir un tiempo después de que lo hacía Bitcoin, y después en la segunda ola también hicieron lo mismo, y todas iguales y al mismo tiempo. Menos esta de aquí, menos NIAR, que también trataremos su caso específico un poco más adelante, pero que ya nos deja claro aquí que en ese momento hubo noticias muy negativas para NIAR. Eso se notó muchísimo, ya que las demás siguieron subiendo y NIAR empezó a caer un poquito más. Y ya cuando tuvimos noticias positivas, que en el gráfico de las otras no se ve ninguna subida, NIAR explotó momentáneamente durante unos meses. Por eso el marketing es algo súper importante y que puede llevar a pumpeos irregulares o a quedarse atrás en comparación con otras monedas del mismo nicho. Por eso os comentaba el otro día que una de las partes más importantes a la hora de estudiar un proyecto es ese marketing, esa interacción con la comunidad, esos partners y sobre todo también cómo se está comportando su equipo. Y bien, lo más importante que sabemos hasta ahora es que muchos de estos nichos, como os acabo de demostrar con las Layer 1, siguen prácticamente los mismos movimientos que hace Bitcoin, pero unos días, semanas o meses más tarde. Eso ya nos da una información muy importante que se resume en este gráfico. El primer paso, las fases del camino hacia esa alt season, que es donde realmente se llega a ganar mucho dinero, comienza siempre cuando Bitcoin empieza a explotar, empieza a subir. Vemos que el dinero, el money flow va hacia Bitcoin, mientras que Ethereum se queda ahí un poquito al quiero, ¿no? Pero viene esa segunda fase cuando notamos que Ethereum empieza a explotar, y en ese par de Ethereum contra Bitcoin que podemos ver en un gráfico de TradingView, por ejemplo, empezamos a notar que Ethereum empieza a outperformar, es decir, a comportarse mucho mejor que Bitcoin, a hacer más porcentajes y empieza a subir en ese par de Ethereum con Bitcoin. En este momento tendremos que estar muy atentos porque seguramente lo que vaya a pasar después es esa fase 3, cuando después de que Ethereum ya claramente se comporta mejor que Bitcoin, es el momento en el que ese dinero, ese money flow, va a empezar a entrar en las llamadas large cap o esas criptomonedas más grandes del mundo, en el top 25 más o menos, también depende de su utilidad, pero esa es la media, que en el top 25, top 50, las más importantes, las blue chip, van a empezar a aumentar su precio. Ya es otra información que nos va a venir muy bien en estos ciclos para ganar dinero. Y por último, si se cumplen todos estos pasos, estas condiciones, y se mantienen durante un tiempo determinado, ese capital también va a empezar a entrar en las demás altcoins, y ahí comenzará lo que llamamos la alt season, cuando prácticamente todo empieza a subir. Algunas criptos que solo tenían 1 millón de capitalización de mercado meten 1%, y es donde realmente debemos estar preparados para ganar el máximo capital. Nos dice un poco también que esas large caps seguirán subiendo, que las mid caps, low caps, micro caps, que son esas monedas que a lo mejor son proyectos que acaban de empezar o están en preventas, también empiezan a explotar completamente, y también los memes con toda esa comunidad detrás empiezan a crecer. Y antes de continuar, presentaros rápidamente el exchange de CoinEx, que puede ser una de las mejores opciones que tenemos ahora mismo todos aquellos que queramos estar dentro de un CEX, y que además podamos tanto comprar en spot como hacer trading con total libertad. Sí, es un exchange que está localizado en la zona de Hong Kong, y con lo cual no tendremos que darle explicaciones a nadie si operamos, por ejemplo, desde España o Latinoamérica. Es decir, tendremos toda la libertad y privacidad que necesitamos. Yo personalmente lo llevo utilizando más de 3 años como mi opción más privada y nunca me ha fallado. Es una locura todas las opciones que tiene de forma
tan sencilla. Por ejemplo, en la parte de fiat dispondremos de todas las opciones para comprar criptomonedas con dinero normal. Y claro, también podemos vender nuestras criptos por dinero fiat. La parte de mercados es muy interesante ya que nos ofrece toda la data, toda la información de lo que está ocurriendo en ese momento en los mercados. Incluso tenemos las opciones de ver aquellas monedas que han sido listadas recientemente y que han tenido, como veis, unas grandes subidas, como por ejemplo Cyber, que ayer nos sorprendió con un más 100% de revalorización, es decir, un por 2 del dinero en tan solo unas horas. En la parte de trading tenemos todas las opciones de siempre, el típico swap para intercambiar criptos uno a uno con el menor número de comisiones o directamente sin ellas, la parte de spot donde tenemos los gráficos de toda la vida con prácticamente todas las criptomonedas que hay en el mercado actualmente, y después también tendremos las opciones de margen y de trading estratégico donde podemos crear nuestros propios bots de DCA, Spot Grid y crear planes de autoinversión donde automáticamente el mismo exchange vaya comprando criptomonedas por ti de forma periódica. En la parte de trading de futuros volvemos a tener de nuevo el gráfico 100% preparado para operar con apalancamiento, y aquí también tendremos la visión general de todo esto, últimos precios y bueno, mucha más data que necesitaremos para operar. Y nos vamos ya a la opción de promociones donde tenemos la zona de airdrops donde nos podemos apuntar en el momento que salgan, y la zona de trade board donde podemos hacer tareas para ganar dinero de forma completamente gratuita. Siempre hay alguna en marcha, así que oye, aprovechad, echadle un ojo porque merece mucho la pena. Como siempre os dejaré el enlace en la descripción para que le echéis un ojo. Después tenemos que en esa parte de el marketing, la noticia, hay un nicho que se comporta mucho mejor que otros, y es el de los oráculos, donde tenemos por ejemplo a Link, que es el más conocido, que de hecho últimamente veníamos de un rango de prácticamente un año en los mismos precios y lo acaba de romper estos últimos días, al alza por supuesto. Entonces eso puede ser un gran indicador de que podríamos estar ante un nuevo bull run o que esa alt season podría estar a punto de empezar. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, y es que este ciclo pasará de esta forma si todo en la economía mundial va bien. Sabemos que Bitcoin es un activo que podría comportarse muy bien en malas condiciones, pero mucho ojo que seguimos con datos negativos en la economía, ¿vale? Así que hay que dejar esto claro, ¿vale? Pero bueno, podemos ver que cada vez que estos oráculos tienen alguna noticia positiva o sale alguna empresa que invierte en alguno de ellos, todas suben de precios solamente por la narrativa, que era lo que comentamos, pero que después se comportan de forma bastante plana, con lo cual tampoco son excesivamente recomendados si no estamos en esos suelos o en esos rangos como sí que estamos en el día de hoy. Es decir, pueden ser una muy buena inversión desde ahora al medio a largo plazo, pero son unas de las que tenemos que ir cobrando sí o sí cuando empiecen a pumpear fuerte. Y sobre todo me ha gustado mucho esta reflexión, ¿no? La parte de gaming, ya sabemos que explotó muchísimo hace un par de años, todos los proyectos de juegos Web3 empezaron a crecer una barbaridad, pero nos hace el ejemplo con las plataformas de DeFi, otra narrativa que comenzó un año antes de que lo hiciera la de gaming, y que, como podemos ver, después de ese primer pico de Bitcoin, todo este nicho empezó a crecer muchísimo, pero después no tuvimos otros picos más altos. Y claro, aquí pensamos en esa parte de que, uy, se hubiera cobrado con todos esos beneficios de esta narrativa y justo después estuviera preparado para aprovechar la siguiente, porque sí, veis cómo las criptos de finanzas descentralizadas llegaron a esos máximos y luego empezaron a caer, para que después, en la segunda parte de ese bull run, en el segundo pico, fueran las de gaming las que sí hicieran un buen trabajo. Entonces, teniendo cabeza, cobrando beneficios, podríamos haberlos invertido
en la siguiente narrativa de gaming y volver a sacar otros beneficios. Y claro, aquí nos ponen el ejemplo de NieR y de la teoría del 25%. Es decir, de que en bear market nosotros hagamos compras cada vez que el activo baje un 25%, luego ya hay muchas teorías, que si cada vez que baja Bitcoin el 7, el 9%, el 17%, también según Fibonacci, bueno, pero lo más sencillo para el inversor tradicional, el que no quiere estar todos los días mirando el mercado, es esto. Cada vez que un activo baje un 25% o también un 25% teniendo en cuenta sus máximos, es decir, si por ejemplo hay una cripto que valía $100, pues cuando valga 75 haríamos una compra, cuando valiera 50 otra compra y cuando valiera 25 otra compra. Y luego ya, si sigue bajando, cogeríamos ese último valor de $25 y haríamos un 25% de esos $25 para seguir comprando más hacia abajo. Esa es una de las formas más seguras, más sencillas y que simplemente tendríamos que controlar el porcentaje de capital que utilizaríamos en cada compra. Si tenemos $1000 de capital, obviamente cuando ese precio baje el primer 25% no vamos a meter $250, podríamos meter 150, 175. Si sigue bajando y llega a precio de $50, meteríamos un poco más que la vez anterior y así según fuera bajando, por hacer una pequeña combinación de DCA también como una especie de martingale a la baja, ¿no? Estamos hablando en spot y acumulación a largo plazo de cara al siguiente bull run, ¿vale? Esto no es aplicable en trading con apalancamiento ni mucho menos, ¿vale? Esto es simplemente para inversores que quieren meter sus ahorros en altcoins e ir comprando según el precio va bajando para esperar a una revalorización en el futuro en el bull market. Y nos comentan también la teoría del 25%, que es muy sencillo, es decir, aquí vemos una línea trazada en NieR en esos $7 porque técnicamente está considerada esa zona como la que tiene que romper el precio para volver a ser estructuralmente alcista y comenzar una nueva subida, un nuevo bull run. ¿Por qué? Porque también coincide además con los máximos no del bull run anterior, sino del anterior, ¿vale? Porque ya se rompieron una vez, después queda esta zona como la zona de ruptura estructural de cara a una previsión alcista, así que en ese momento podríamos iniciar nuestra primera inversión, o si ya venimos comprados haciendo estilo DCA, comprando según el precio y va cayendo, ahí podríamos vender la inversión inicial que habíamos hecho y dejar el resto de los beneficios correr al alza. O si no, si directamente nos ponemos en el caso de que añadimos nuestra inversión en esta zona de aquí, después tendríamos que cobrar un 25% de esos beneficios de esa operación cada vez que el precio de NieR cayera un 25%. Es decir, bueno, aquí nos pone el ejemplo en 17,50, pero os lo voy a poner mucho más fácil, ¿no? Imaginaros que hacéis vuestra inversión y el precio llega a $100, por poner un número justo, ¿vale? Pues en el momento que veáis que el precio de NieR corrige pues un 25%, poneros que de 100 pues pasa a valer $75, pues ahí cobraríamos el 25% de nuestra operación, ¿vale? Después, en el caso de que el precio volviera a caer, pues haríamos más de lo mismo, un 25% de los $75, y si el precio llega ahí, cobraríamos otro 25% y así sucesivamente, ¿vale? Pero sin embargo, en el caso de que el precio siguiera subiendo, como todos esperamos que se comporten las criptos en el próximo bull run, ¿no? Simplemente volveríamos a esperar a que volviera a pasar que el precio retrocediera otro 25%, es decir, que el precio llega a $200. Pues ahí, en el caso de que bajara a 150, que sería un 25% de caída, volveríamos a cobrar otro 25%, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que solo nos quedara un último 25% de capital dentro de la operación, y en ese momento ya depende de cada uno jugárnosla y dejarla to the moon o seguir haciendo lo mismo en el siguiente pump, cuando caiga otra vez otro 25%, cobrar esa última parte, o ya dejarla a largo plazo o cobrarlo todo como queráis, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado un poquito esta visión, esta explicación del comportamiento de las altcoins, cómo podemos aprovecharnos de una forma sencilla, sin comernos demasiado la cabeza y con el menor riesgo posible. Obviamente hay muchas estrategias más técnicas
gráficas con porcentajes más ajustados, pero ya requieren estar mucho tiempo delante del ordenador, mucho estudio, así que para este tipo de vídeos más genéricos me parece mejor explicároslo de esta manera porque el resultado va a ser prácticamente el mismo, que podamos multiplicar nuestro dinero en ese bull run si llega a darse. Muchas gracias como siempre por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.